para qué me han dejado esta cajita aquí, quizás están colectando algo. Voy a comenzar con una serie acerca de la oración y lo voy a hacer este mes porque lo sentí de parte de Dios desde que fui a Expolit. Nos presentaron la película Prayer Warrior, o sea, la Guerreros de la Oración. Esa película se va a estar pasando hoy en agosto y quiero que toda la iglesia vayamos a ver esa película. Yo estoy seguro que esa película va a traer un avivamiento a la iglesia. Mire, el servicio que más debería estar lleno aquí es el de la oración. Y los que vienen son 3, 4. Y no es así. Es el que nosotros deberíamos de meternos a orar y orar. Porque qué importante es la oración. Amén. Grandes cosas pasan si nosotros oramos. Entonces este mes vamos a estar hablando de la oración. Quiero hablar esta mañana de la oración que produce resultados. Quiero comenzar con una historia que leí de un hombre. Es el libro de Talmud, Leyendas del Talmud. Son los rabinos, enseñan esto a los rabinos que están estudiando. Son hombres que hicieron grandes cosas para Dios, que no están en la Biblia, pero que fueron reconocidos históricamente. Y habla la historia de un hombre que se llama Joni. Joni era conocido porque era un hombre de mucha oración. Y dice de que Joni, en una ocasión, Joni vivió más o menos 100 años antes de nuestro Señor Jesucristo, pero durante casi 400 años antes de nuestro Señor Jesucristo, no hubo profetas, no hubo milagros, no se sabe nada en la escritura acerca de qué pasó, solamente lo que la historia nos declara. Y es donde tomamos esta historia de Joni. Y dice la historia de Joni que él era un hombre de oración y que Dios le cumplía muchas cosas a Joni, hacía muchos milagros a través de la vida de Joni. Y como no había llovido en Israel por mucho tiempo, vinieron y le fueron a pedir a Joni que hiciera algo, que orara para que lloviera. Joni vivía afuera de los muros de Jerusalén. Joni entró a los muros de Jerusalén, entró a Jerusalén y empezó a orar. Pero Joni andaba en su bastón como de unos 6 pies y empezó a orar en círculos. Y lo que hizo Joni primero es que marcó un círculo, orando, marcó un círculo. Y luego que marcó el círculo, Joni se puso en el centro del círculo, se arrodilló y empezó a decir: Dios, yo te pido que llueva, que caiga lluvia, Señor. No me voy a mover de este círculo, no voy a salir de este círculo hasta que no empiece a llover. Joni estuvo llorando por muchos minutos, tiempo allí. La gente estaba expectante de la oración de Joni, lo estaban viendo a Joni, estaban oyendo lo que Joni estaba declarando. Y dice la historia que de repente empezó a caer una llovizna. Y los niños y los adultos que estaban allí, cuando vieron la llovizna, empezaron a sentirse alegres, a saltar de alegría, a sentirse contentos, porque ya tenían años de no estar lloviendo, era una sequía muy larga y empezó a llover. Pero Joni, estando arrodillado, le dice: Señor, yo no te pedí una llovizna, yo te pedí una lluvia que llene las cisternas y que los ríos los rebalse. Y justamente en ese momento empieza a caer una tormenta con unas gotas que la historia narra que eran grandes gotas y que de veras iba a inundar todo con esa gran tormenta que estaba cayendo. Viene Joni y se queda todavía y dice: no, Señor, yo no te pedí una tormenta que traiga tragedia, Señor. Yo te pedí una tormenta de tu favor que llene la cisterna y llene los ríos. En ese momento la tormenta se calmó más y empezó a caer una lluvia normal que llenó las cisternas y llenó los ríos, para la gloria de Dios. Ahora, el Sanedrín, que está compuesto por rabinos y estudiosos del Judá, de que estaban allí, ellos se reunieron para ver lo que había hecho Joni y no les parecía normal y decían: ¿cómo es que hizo un círculo y empezó a orar en el círculo y se arrodilló en el círculo? Esto no es normal, dijeron. Y lo querían echar del templo, que en ese entonces era algo sumamente difícil, era algo vergonzoso para que lo echaran del templo porque había hecho eso, pero no podían negar el milagro que había hecho Joni. Entonces al final, en lugar de echarlo, lo terminaron declarando héroe de Israel y ahora Joni pasa a ser una leyenda de Israel. Ahora, en la Biblia hay una historia parecida a esta. Vamos a Josué capítulo 6, verso 1 al 16. Josué capítulo 1, verso del 1 al 16. Hice esta ilustración porque
concuerda con esta historia y vamos para que usted entienda lo que yo le voy a enseñar acerca de la oración esta mañana. Voy a leer del verso 1 en adelante, vamos a saltarnos después hasta el 15, pero empecemos en el 1. Las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar, o sea, era imposible entrar a Jericó, eran unas murallas y unas puertas impresionantes. Pero el Señor le dijo a Josué, he entregado, no le dijo que le iba a entregar, Dios le habla en el pasado. Dios cuando va a hacer algo ya y lo declara, ya lo hizo. He entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad, así lo harán durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carneros y marcharán frente al arca. El 7º día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Luego nos vamos a saltar hasta el 15, porque allí narra cómo hicieron, cómo dieron vuelta una vez cada día alrededor de Jericó, y el último día dieron 7, y esa es la parte donde llegamos. Luego dice el 15, el 7º día a la salida del sol se levantaron y marcharon alrededor de la ciudad, tal como lo habían hecho los días anteriores. Solo que en ese día repitieron la marcha 7 veces. A la 7ª vuelta los sacerdotes tocaron las trompetas y José le ordenó al ejército, empiecen a gritar, el Señor les ha entregado la ciudad. El contexto de esto es que Israel tenía que entrar a Jericó. Jericó era la promesa que Dios le había dado al pueblo de Israel desde Abraham, cuando Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra, deja tu parentela, deja todo, y Dios lo llevó a la tierra prometida. Esta promesa venía desde entonces, era la promesa de Dios para el pueblo de Dios. Entonces su promesa era Jericó, pero la promesa estaba encerrada en murallas. El diablo quiere encerrar tus promesas y muchas veces nosotros no peleamos para que esas murallas caigan y tú te hagas posesión de tu promesa. Entonces el contexto aquí nos enseña claramente y nos da la estrategia cómo podemos posicionarnos de nuestra promesa. Jericó tenía unos muros que, de acuerdo a los historiadores, tenía más o menos unos 15 a 20 metros de alto y más o menos unos 2 a 3 metros de anchos. Eran unas tremendas murallas, imposible de pasarlas, imposible de penetrarlas. Pero Dios le dio una estrategia a Josué, y la estrategia es que tenía que rondar las murallas 13 veces. Una vez por cada 6 días y 7 veces el último día. Y iban a caer las murallas. Josué le dio la orden al pueblo de Dios, le dio la orden al ejército y le dio la orden a los sacerdotes que cómo tenían que ir y cómo iban a rondar las murallas. Y así pasó, así lo hicieron. Pero cuando estaban rodeando, yo me pongo a pensar, ¿será que los soldados en cierto momento ellos no han dicho, pero ¿y qué estamos haciendo? Esto no es lo lógico. ¿Por qué no mejor hacemos una rampa y saltamos las murallas o les cortamos el agua al pueblo de Jericó para que se desesperen y terminen saliéndose? O hay otras estrategias que hacer, pero darle vueltas a esto. O sea, parecía algo ilógico, pero era la orden que Dios le había dado a Josué. Y lo que significa que aunque parezcas tonto dando vueltas, aunque parezcas tonto de lo que estás haciendo y lo que Dios te está pasando, de lo que Dios te ha puesto a hacer, muchas veces necesitamos hacer cosas que parecen tontas, pero no estoy diciendo que sos tonto, sino que parecen tontas, pero debemos de atrevernos. Todas las historias de la Biblia empiezan con un atrevimiento. Si no te atreves a hacer cosas espiritualmente fuertes para Dios, nunca vas a conquistar tus promesas. Noé hizo una barca cuando era un desierto. No había caído agua, no caía agua, ni nunca había llovido como supuestamente iba a llover. David se enfrentó a Goliat siendo un jovencito, un muchacho. David con unas cuantas piedras hasta se burló Goliat de él.
Los reyes magos siguieron una estrella para llegar a donde estaba el Mesías. Pedro se tiró de la barca para el agua. Parecía tonto. El Señor Jesucristo anduvo con una corona de espinas en Jerusalén. Pero la historia misma cuenta los hechos de estos hombres porque se atrevieron a hacer algo tonto. Noé terminó construyendo una arca y se salvó del diluvio. El pueblo de Israel rodeó las murallas de Jericó y las murallas de Jericó cayeron porque obedecieron a Dios. Los reyes magos terminaron llegando donde estaba el Mesías. Pedro caminó sobre las aguas. Y el Señor Jesucristo, que todo el mundo lo ridiculizaron porque tenía la corona de espinas, fue coronado Rey de Reyes y Señor de Señores. Simple y sencillamente porque obedeció a Dios. Amén. Si tú no estás dispuesto a sacrificarte, si tú no estás dispuesto a pasar el ridículo, si tú no estás dispuesto a que la gente hable de ti, hermano, tú no estás dispuesto a edificar la persona de nuestro Señor Jesucristo en tu vida. Y para edificar la persona de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, muchas veces tenemos que sacrificar nuestra propia personalidad, apartar nuestra propia persona, apartar nuestro propio yo. Porque cuando Dios te da una palabra, tú la tienes que hacer y como el Señor te la pone. Amén. Lo que tenemos que hacer muchas veces es seguir la voluntad de Dios y marcar nuestro Jericó. Fíjese bien, Jericó era la promesa de Dios, del pueblo de Dios. La promesa que Dios le había dado a Abraham. ¿Cuál es tu Jericó? Yo no sé cuál es tu Jericó. Yo sí sé cuál es mi Jericó. Tú tienes que identificar tu Jericó. Tu Jericó es tu promesa, tu Jericó es tu sueño, tu Jericó es tu milagro que tú estás esperando. Hermano, estás viniendo al lugar donde tu Jericó va a caer. Y tú tienes que empezar a clamar. ¿Cómo identificas tu Jericó? Eso es bien importante. Mire, miles de años después de este milagro pasó otro milagro allí mismo en Jericó. Nosotros con mi esposa estuvimos en Jericó. Ya no están los muros ni nada por el estilo. Pero era una ciudad como de unos 12 acres de grande. Ahora, cuando el Señor Jesucristo entró en Jericó, cuando Él pasó por Jericó, 2 ciegos le salieron al camino y le empezaron a gritar al Señor Jesucristo. Y le decían: Jesús, sálvanos, Jesús, sánanos, Jesús, ayúdanos. Y los apóstoles querían apartar a los ciegos porque estaban estorbando al Señor Jesús. Pero ellos no entendían, pero Jesús sí lo entendía, que era un momento divino, era un punto divino lo que estaba pasando. Y Jesús les dijo a los ciegos: ¿qué quieren ustedes que yo haga? Fíjense, la pregunta era una pregunta que no era obvia, porque era obvio que los ciegos estaban ciegos, que lo que necesitaban eran sanidad. Pero el Señor Jesucristo les pregunta: ¿qué quieren ustedes que yo haga? Jesús sabía que quería que hiciera. Él sabía que querían sanidad, él sabía que estaban ciegos, pero Jesús le estaba haciendo esta pregunta para que ellos expresaran con su boca, ellos verbalizaran, ellos estuvieran seguros de lo que querían. Y por eso el Señor Jesús les dice: ¿qué quieren que yo haga? Yo te voy a decir esta mañana, lo mismo que el Señor Jesucristo les dijo a estos ciegos, lo mismo te dice el Señor esta mañana. ¿Qué quieres que yo haga por ti? ¿Qué quieres que yo haga por ti? Pero el problema es que nosotros, como muchos ciegos, muchos están igual que estos ciegos, no saben qué contestar, no saben verbalizar su milagro porque nunca lo han escrito. Tienen una idea general lo que quiero: ay, sí, Señor, yo quiero que en este país me prosperes, quiero que hagas esto, Señor. Pero eso es general, hermano. Tú tienes que ser específico. Las oraciones específicas son las que glorifican al Señor. Dios quiere que tú empieces a verbalizar específicamente. Los ciegos dijeron: Señor, danos la vista, Señor. Eso fue específico. Ellos le estaban diciendo al Señor: Señor, sánanos. Eso era general. Pero cuando le dijeron: Señor, danos la vista, queremos ver, el Señor le dijo: ok, en el nombre de Jesús, están sanos. Ok, ¿se da cuenta? Todo lo que Dios quiere es que nosotros verbalicemos nuestro milagro, que nosotros identifiquemos nuestro Jericó. Cuando tú empiezas a identificar tu Jericó, entonces tú empiezas a rondar alrededor con oraciones de poder,
oraciones que van a traer milagros en tu vida, oraciones que van a hacer cosas. No se trata solamente de agarrar la Biblia y este va a ser mi milagro, esta es mi promesa, esto es lo que yo quiero. No, se trata que tú identifiques la promesa, que tú identifiques tu sueño, que tú identifiques tu milagro y lo empiezas a clamar y lo empiezas a declarar en el nombre de Jesús. Pero tienes que empezar a caminar y tienes que empezar a declararlo en el nombre de Jesús. Muchos te van a ver locos. Ay, esta hermana dice que le va a tener casa, que va a tener carro y que no. Hermano, tú empieza a declararlo en el nombre de Jesús, porque tú le estás pidiendo a un Dios grande, tú no le estás pidiendo a cualquier Dios. Es el Dios que puede hacer todos los milagros, pero ora, pídelo. Amén. Señor Jesucristo nos da claramente qué es lo que tú quieres que yo haga. Pero muchos nos estamos ambivalentes, muchos somos ambiguos para orar con el Señor. Y tenemos que aprender a ser precisos en la oración. Las oraciones imprecisas no glorifican al Señor. Es más, te voy a decir, las oraciones imprecisas no las contesta el Señor bíblicamente. Dios contesta las oraciones específicas, las oraciones que son precisas, las oraciones que son puntuales, que son cabales. Todas las oraciones puntuales, cabales, son las que Dios contesta. Cuando Elías oró que lloviera fuego del cielo, dijo: Señor, tú ya sabes lo que te he pedido y que venga, que caiga ya. No, Elías inmediatamente le dijo: que caiga fuego del cielo. Fue específico, fue preciso. Eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos en nuestras vidas. Que nosotros seamos claros para orar, para pedirle a Dios, y que no andemos ambivalentes con las cosas que nosotros pedimos. Amén. Mira, te lo voy a ilustrar para que tú me entiendas lo que yo estoy diciendo. Había un matrimonio que la esposa no podía quedar embarazada. Y estos hermanos empezaron a orar, pero fueron específicos. Y empezaron a orar y orar porque la esposa quedara embarazada. Fueron bien claros, específicos con el Señor. Después de más de 7 años de estar orando y no podían ver el milagro en sus vidas, estaban orando y orando. De repente el esposo sintió que ya no necesitaban orar. Ahora lo que necesitaban es alabar al Señor. Cualquiera hubiera dicho: pero ¿por qué vamos a alabar? Todavía hay que seguir orando y orando porque todavía el milagro no se ha visto. Pero el Señor les dijo: no, ahora quiero que alaben. Muchas veces hay que parar de orar para pasar a alabar. Y cuando pasamos a alabar es porque Dios ya hizo el milagro en tu vida. Espiritualmente ya está hecho, tal vez tú no lo estás viendo, pero cuando tú empiezas a alabar, tú le empiezas a dar la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Y esta mujer, estos hombres, este matrimonio empezaron a alabar al Señor, y justamente meses después la mujer estaba embarazada. Pero como habían aprendido a identificar su Jericó y a orar por su Jericó, ellos entendieron que ahora tenían que orar por un nombre por su hijo. Muchas veces nosotros le ponemos un nombre a nuestro hijo y el que yo quiero, no, empieza a orar que Dios te dé un nombre para tu hijo y Dios te lo va a dar. Y empezaron a orar por un nombre por su hijo. Y de repente, como a los 4 meses de embarazo, la mujer, ella sintió que el nombre Jessica, Dios le puso Jessica. Ella se quedó por un tiempo, Jessica. Pero a los 2 meses le dio otro nombre, le dio el nombre Frank. Y empezaron a orar por los 2 nombres. Cuando de repente nace el bebé y era un varón, entonces ya sabían ellos que le tenían que poner Frank. Pero dijeron: ¿y el nombre Jessica? Bueno, sigamos orando, si Dios lo puso, sigamos orando por Jessica. Y siguieron orando por Jessica. 22 años después, orando por Jessica, el niño se terminó casando, ya era un adulto de 22 años. Y se casó con una mujer que se llamaba Jessica. Lo increíble de esto, hermano, que los 2 meses antes que le había dado el Señor el nombre Jessica, esos 2 meses antes había nacido justamente esta niña, Jessica. Los papás le dijeron esto al niño: hijo, no te preocupes, va bien. Dios nos puso esta mujer desde antes que vos nacieras. Y estamos seguros, y nosotros hemos orado estos 22 años porque esa es la mujer que Dios tiene preparada para tus hijos. Amén. Hermano, escucha bien lo que te voy a decir. Las oraciones son profecías. Lo que tú declares sobre tus hijos, lo que tú ores por tus hijos, un día tú lo vas a ver con tus propios ojos. Si tú profetizas sobre tus hijos: Señor, quiero un milagro para mis hijos, quiero que mi hijo vaya a la universidad, que mi hijo se gradúe como doctor, y empieza a clamar, empieza a orar, hermano, tú estás profetizando sobre tu hijo. Un día tú vas a verlo en el nombre de Jesús.
Tú empiezas a orar proféticamente sobre tus hijos. Pídele al Señor, pon un sueño. El problema es que nosotros no tenemos contextualizado nuestro sueño, no tenemos contextualizado nuestro milagro. Nos da miedo. Y si no lo hace Dios, y si Dios no lo cumple, mira lo que dice Romanos capítulo 8, verso 31. Romanos 8, 31 dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Si tú crees esta verdad, si tú realmente crees esta verdad, tú no vas a orar tímidamente. Tú vas a orar con autoridad, tú vas a orar con poder en el nombre de Jesús. Dios quiere oraciones audaces, oraciones que le glorifiquen su nombre. Dios no quiere cumplir nuestros caprichos. Dios hace lo que nosotros le pedimos, no para cumplir nuestros deseos. Dios lo hace porque Él quiere glorificarse a través de tu vida. Cuando tú le haces declaraciones imposibles, mire, el punto divino en la oración es cuando se cruza lo imposible que es para nosotros con lo posible que es para Dios. Porque tú empezás a orar por cosas imposibles para ti. Para ti posiblemente es imposible tener casa. Mire, hermano, yo me quedo, a veces tenemos una mente nosotros, pero una mente que va muy atrás. Una mente de que no hemos creído, de que no aumenta nuestra fe. Hace poco estuve predicando en las finanzas y me dice un hermano: pastor, pero ¿para qué voy a estudiar eso si ni dinero tengo? Wow, me quedo. Ni dinero tengo. Wow. Hermano, tú eres hijo de un gran Dios. Tú dependes de un gran Dios. Amén. Y cuando tú dependes de un gran Dios, para Dios no hay nada imposible. Entonces tú pides por lo imposible. Amén. Tú empiezas a clamar y a pedir en el nombre de Jesús. Cosas que para mí son imposibles, para Dios no son imposibles. No son imposibles. Yo le enseñaba a los hermanos: hermano, el orden trae prosperidad. Cuando usted ordena sus finanzas, entonces Dios va a empezar a hacer milagros en sus vidas. Pero ¿cómo voy a ordenar mis finanzas si ni siquiera tengo dinero para ordenarlas? Hermano, empiece a hacer un presupuesto con lo que usted tenga, hermano. Los zapatos que tiene puesto, la camisa que tiene puesto. Empiece a hacer lo que tiene y se va a dar cuenta de lo que Dios va a hacer en su vida. Pero nosotros queremos y todo el tiempo estamos temerosos. ¿Y podrá Dios? Y hay veces no es que podrá Dios, sino que... Y es que yo no tengo. Hermano, no depende de tu milagro, no depende de lo que tú tienes ni lo que tú pides. Tu milagro depende de que tan grande es Dios. Escucha bien esto y escucha bien. Grábate esto. Nosotros oramos desde nuestra ignorancia, pero Dios responde desde su omnisciencia. Nosotros oramos desde nuestra impotencia, pero Dios responde desde su omnipotencia. Todo lo que tú pidas en oración, todo lo que tú pidas, fíjate bien lo que te voy a declarar. Todo lo que tú pidas en oración, Dios lo va a cumplir. Dios lo va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? No te lo puedo decir, pero que sí te puedo decir que Dios lo va a hacer. Ahora, pero lo que tú no pidas, Dios no lo va a hacer. Y no es porque no pueda, Dios puede hacer hasta lo que tú no pidas. Pero la palabra de Dios dice no tienen porque no piden. O sea, lo que tú no pidas, Dios no lo va a hacer. Porque Dios no va a hacer las cosas para cumplir un capricho tuyo. Dios lo va a hacer para glorificar la vida en tu vida. Amén. Por ejemplo, te voy a decir una cosa. Por ejemplo, hay veces nos va mal económicamente, estamos mal económicamente. Una de mis oraciones que yo le digo al Señor: Señor, tú no puedes avergonzar a un hijo tuyo. La gente va a hablar de lo que tú has hecho en mi vida, porque yo te sirvo, Señor, porque yo estoy contigo. Y tú me vas a proveer en todas las cosas. Y entonces la gente va a glorificar no a mí, sino que va a glorificar al que Dios tengo. Porque yo no dependo de mí, sino que dependo de Dios. Esa es una de mis oraciones, hermano. Y mira, hermano, Dios nunca me deja de proveer. ¿Y sabe por qué? Porque yo creo en un Dios grande. Y yo creo que Dios cumple lo que nosotros le pedimos. Pero tiene que ser audaz para pedir. Esas oracioncitas que van que todas tímidas. Mire,
Cuando más tímido sos para orar, es porque menos fe tienes para pedir. La oración que da la respuesta es una oración audaz, es una oración específica, es una oración de valor, es una oración de poder, porque nosotros hemos creído en un Dios de poder, no en un Dios que no puede, en un Dios que sí puede y que todo lo puede. Amén. Ese es el Dios que nosotros hemos creído. Pero cuando tú tienes timidez para pedir, hermanos, que usted le pregunta, hermana, ¿puede orar usted por su milagro, lo que usted quiera? Sí, pastor, y el Señor sabe lo que yo quiero. Esta es la oración. ¿Usted cree que Dios va a cumplir una oración de esa? Mire, Joni dijo, Señor, yo no te pedí esta llovizna, yo te pedí una tormenta que llene las cisternas, que llene los ríos, Señor. Y inmediatamente cayó una tormenta tan torrencial, dice, Señor, yo no te pedí tampoco una tormenta torrencial. Yo te pedí una tormenta que solamente sea de tu favor, que llene los ríos. Y la tormenta se calmó y vino una tormenta normal. Hermano, ese es el Dios que nosotros tenemos, pero tenemos que ser específicos para pedirle al Señor. Amén. Sea específico para pedirle a Dios. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos. Muchos hermanos confunden la voluntad de Dios con pedir específicamente. Dicen, no, yo no puedo ser específico porque yo tengo que pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Si la palabra dice que pidamos de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sabe qué hizo? ¿Qué hizo Josué? Josué marchó alrededor de Jericó, no porque era su voluntad, sino porque era la voluntad de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú vas a pedir, tienes que alinearte con la voluntad de Dios. Y todo lo que pidas se va a hacer deseo en ti. Y Dios va a hacer la voluntad de Dios en tu vida. Amén. El Jericó que Josué marcó, y que José empezó a dar vueltas por Jericó, y empezó a dar vueltas y daba vueltas y vueltas sobre Jericó. 13 veces dio vueltas, y a la 13ª vuelta que el muro de Jericó cayeron. 6 días caminó una vuelta y el último día caminó 7. Y Dios así le había dicho que así iba a pasar. Yo me imagino que las primeras veces los soldados iban reclamando, pero después a medida que iban caminando, yo me imagino que ellos empezaron a orar por los muros de Jericó. Y empezaron a pedirle, Dios, tú eres poderoso, tú vas a hacer que estos muros caigan, Señor. Y empezaron a orar. El segundo día oraban más y su alma, su espíritu se empezaba a edificar. Hermano, cuando tú identificas tu Jericó, tú empiezas a orar primeramente dudando. Pero a medida que vas orando y tú estás clamando y clamando y clamando sobre tu Jericó, hermano, cada vez te vas edificando más. Y cuando más oras, más te fortalece. Porque la oración te fortalece espiritualmente. Y la oración hace que todos esos muros de incredulidad empiecen a caer en tu vida. Cuando las personas vienen a mí, o yo oigo hermanos que dicen, pastor, yo no sé si el Señor puede hacer esto. ¿Sabe qué significa esto? Que esta persona no está orando. Esta persona no está orando. No ha identificado su Jericó, ni está orando por Jericó, ni está haciendo círculos alrededor de su Jericó. No está clamando en el nombre de Jesús. Mira, la orden de Dios fue que dieran vueltas sobre Jericó, alrededor. ¿Y sabe por qué Dios hizo esto? Porque al estar dando vueltas estos Jericó, le dijo, no den vuelta y vayan por otro lado. No, le dijo, alrededor de la muralla. ¿Y sabe por qué Dios hizo esto? Porque Dios quería que a medida que ellos iban dando vueltas, ellos iban a enfocar en la promesa. Porque ellos iban a ir dando vueltas y todo el tiempo estaban dando vueltas alrededor de la muralla. Esa es mi promesa, esa es mi promesa, esa es mi promesa. Y se iban a empezar a enfocar en su promesa, iban a empezar a ver su promesa, e iban a empezar a ansiar su promesa, e iban a orar por su promesa. Y al Dios poderoso, al Dios grande, le iban a decir, Señor, bota estos muros, esta es mi promesa, este es mi problema, este es mi milagro. Yo lo quiero, Señor, tú me has prometido en el nombre de Jesús. Y si todos sos conmigo, ¿quién contra mí, Señor? Ahora, este milagro está en la Biblia, primero para demostrarnos cómo Dios obra sobrenaturalmente. Era algo imposible para los hombres. Pero la segunda razón que está en la Biblia es para mostrarnos un patrón que todos nosotros tenemos que seguir para que nuestras promesas sean realidad en nuestras vidas. Primero, identifica tu milagro, identifica tu sueño.
Yo estoy seguro que los que están aquí, la mayoría, si yo les preguntara cuál es tu sueño, cuál es tu milagro, cuál es tu promesa, ¿por qué le pedís a Dios? Si alguien está enfermo, dice: ay, pastor, yo le pido por sanidad. ¿Y sanidad de qué, pues? ¿Sanidad de qué? Que me quite esta enfermedad, este dolor. ¿Dolor de qué, pues? Dolor de hueso, dolor de músculo. Sé específico. A medida que usted empieza a caminar sobre su Jericó y esta enfermedad que se vaya en el nombre de Jesús, por su llaga ha sido sanada, usted empieza a crecer su fe y usted empieza a ser específico. Al primero que se va esta enfermedad, que después empieza a decir: este dolor de músculo se va en el nombre de Dios, después este dolor de huesos en el nombre de Jesús, este cáncer, después empieza a orar por las células, y usted va creciendo y va siendo cada más específico, porque usted está orando y orando y orando hasta que usted vea su milagro en el nombre de Jesús. Hay una historia que me gustó muchísimo, que leí de una mujer, esposa de un misionero, le decían la madre Mabdi. Esta mujer con su esposo los mandaron de misionero al norte de Filadelfia, Pensilvania, allá por el año 1925. Cuando ellos llegaron al lugar que llegaron, era un lugar de mucha criminalidad, mucha perversión, estaba pero tan mal. El trabajo del esposo era predicar la palabra de Dios, pero el trabajo de ella era ser una mujer de oración. Pero esta mujer no era cualquier mujer de oración. No es de las mujeres que llegaban para que la vieran en la iglesia que estaba orando. No era de la mujer que se ponía a arrodillar y bueno, ya me cansé y se levantaban. Esta mujer oraba y oraba a Dios para que Dios levantara cosas grandes en su vida, que Dios hiciera cosas, milagros en su vida. Cuando ella llegó y estuvo orando y orando a Dios, Dios le dijo: me quiero encontrar contigo. Ve a tal río, a la orilla de ese río, allí te voy a encontrar. La mujer se fue. Al día siguiente, como le había dicho, fíjese esa noche que iba a ir esa noche, porque el Señor le había dicho una tarde antes, pero toda esa noche que pasó y el día siguiente iba a ir, esa noche, esta mujer no pudo dormir toda la noche. Pasó tejiendo toda la noche para no dormirse a la hora que Dios le había dicho que se iba a encontrar con él. Era una mujer que entraba en una intimidad tan grande con Dios que sabía que Dios se iba a encontrar con ella. Esta mujer fue a la orilla del río. Llegó donde estaba el Señor le mostró exactamente dónde era. Ella hizo un círculo y se arrodilló y le dijo: Señor, aquí voy a estar hasta que tú me hables, Señor. Y el Señor inmediatamente le empezó a hablar y le dijo: yo te he traído con un propósito a esta ciudad y le voy a dar una iglesia a tu esposo y le voy a levantar un ministerio, pero nada va a pasar si ustedes no oran. Nada va a pasar si no oran. ¿Sabes qué significa eso? Que muchos cristianos, cuando se vayan con el Señor, van a quedar muchos sueños, muchas misiones, muchos milagros que pudieron haber pasado, pero no pasaron porque no oraron. Simple y sencillamente. Pero esta mujer le dijo: Señor, yo voy a empezar a clamar y a orarte, Señor, y te prometo y hago un pacto contigo, Señor. Yo voy a estar durante 2 años a las 9 de la mañana en este mismo lugar, durante 2 años, pidiéndote para que tú le des una iglesia a mi esposo, para que tú le des un ministerio a mi esposo. Y es más, le dijo: por estos 2 años voy a hacer toda la semana 72 días de oración, 72 horas de oración y ayuno, le dijo, para que tú nos entregues la ciudad en nuestras manos. Esta mujer, las rodillas se le pelaron todas, pero ella todos los días a las 9 de la mañana estaba a la orilla de ese río, arrodillada, orándole al Señor. Antes de los 2 años, había una fábrica que estaba cerca de la casa de ellos. Ellos no tenían lugar donde congregarse, andaban de casa en casa, y la fábrica quebró. Y el hermano, el pastor, o el predicador, el esposo de la hermana, sintió en su corazón que tenía que ir a hablar con el dueño de la fábrica. Y le dijo: Señor, nosotros no tenemos de congregarlo, pero no tenemos dinero para pagarle la fábrica. Necesitamos un lugar para congregarnos. Mira, le dijo, tú no tienes dinero y andas buscando un lugar. Yo no necesito dinero, lo que necesito, ando buscando gente que se cargue de este lugar, porque ahorita no vamos a tener empleados. Y si yo no lo dejo ocupado este lugar, lo van a sabotear todo. Así que lo voy a dejar por 2 años este lugar. Y les entregó el lugar por 2 años. La iglesia creció. Cuando pasaron los 2 años, llegó el dueño de la fábrica y le dijo: mira, le dijo, quiero poner la fábrica otra vez, pero tú ya se te llenó el lugar. ¿Qué vamos a hacer? Le dijo:
véndanlo, le digo. Pero yo necesito la fábrica porque la necesito poner otra vez. Te voy a dar 3 meses para que me desalojes la fábrica y busques un lugar. Y la mujer volvió a ir otra vez a la presencia, volvió a ir al río, empezó a orar y decirle: Señor, tú nos dices ese lugar y tú nos vas a mantener en ese lugar, Señor. Yo voy a estar clamándote aquí, Señor, todos los días a las 9 de la mañana. Y otra vez, Señor, por estos 3 meses voy a hacer 72 horas de oración y ayuno hasta que esta fábrica nos sea entregada para que sea nuestra futura iglesia. A los 3 meses este hombre vino y cuando llegó le dijo: mira, yo no sé, pero te dejo el lugar, le dijo. Aquí están las llaves, le dijo. Cuesta tanto, mira cómo me lo pagas, le dijo. Y de ahí para adelante esa iglesia se levantó ahí en ese lugar. Y se llama ahora la casa de la fraternidad, del amor fraterno. Fue la iglesia que Dios levantó para ese lugar. Y Dios la tenía levantada. Pero nada pasa si nosotros no oramos. Tenemos que empezar a orar, tenemos que empezar a clamar. Sé específico en la oración. Cuando mi esposa y yo vimos esta película, The Prayer Warrior, Guerrero de la Oración, yo estaba viendo la película y ustedes la van a ver la película, no se la voy a contar, pero una de las cosas que me sentí inspirado, hermano, es que la iglesia no está orando. La iglesia no está clamando y uno como pastor lo percibe, lo siente. Y no es la forma que las personas oran, sino porque en la forma que se expresan, cuando vienen y le dicen a uno: no sé qué Dios va a hacer como en matrimonio, no sé, pastor, cómo va a funcionar la economía, no sé si me voy a tener que regresar a El Salvador, no sé si voy a tener que regresar a México, no saben. Hermano, cuando tú oras a Dios, cuando tú te metes con el Señor, tu fe aumenta. Tú ya no puedes decir: no sé, yo tengo un Dios grande y lo que yo le pido, Él sabe que me lo va a hacer, porque tú clamas al Señor Todopoderoso. Pero tú te haces un círculo sobre tu Jericó, tú identificas tu Jericó y tú empiezas a clamar, a orar y a pedirle al Señor. Y ya no andas ambivalente, sino que tú eres preciso. Y cuando más oras, más específico sos. Y le pides al Señor. El Señor dice claramente que todo lo que atemos aquí en la tierra será atado en el cielo. Y que lo que desatemos aquí en la tierra será desatado en el cielo. Hermano, ya no hagas esas oraciones que hay hermanos que uno le dice: hermano, ¿puede orar usted? Sí, pastor, voy a orar. Tiene que tener un oído de trompeta uno para ver qué es lo que está diciendo. No se le oye nada, hermano. ¿Y qué dijo, hermano? Y dicen todo entre los dientes. Hermano, que el cielo, que el mundo te escuche, porque tú estás glorificando con tu oración al Señor Jesucristo. Amén. Y cuando tú oras, tienes que decirlo con voz en cuello. Dice la palabra que el Señor les había dicho que cuando terminaran las 7 vueltas, ellos iban a orar, iban a clamar, iban a gritar a voz en cuello. Amén. Que tu milagro lo conozca todo el mundo. Pero pastor, ¿y si no me lo hace el Señor? Hermano, necesitas orar más. Cuando más oras, más va a aumentar tu fe. Vas a marcar tu Jericó y Dios va a hacer cosas grandes. Vamos a pararnos y vamos a orar. Dale la honra y la gloria al Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor, gracias. Mientras estábamos en la alabanza, me pasó algo. Yo empecé a caminar ahí en la parte de atrás. Estaba orando y dando vueltas y dando vueltas. Y de repente sentí la presencia del Espíritu Santo tan fuerte. Y el Espíritu Santo me dice: tú estás enseñando de hacer círculos. Yo quiero que empiecen a hacer círculos de oración. ¿Quieren otro templo? Empiecen a hacer círculos de oración en esta iglesia. ¿Quieres un milagro económico? Empieza a hacer círculos de oración alrededor de ese milagro. Empieza a orar. Vamos a empezar a orar. Este mes va a ser un mes de milagros. Escucha bien. Yo voy a declarar algo sobre tu vida. Todos los hermanos, mírenme a mí, todos los hermanos que empiecen a hacer círculos de oración sobre su hijo, sobre su economía,
Pero que estoy hablando de círculos de oración, hermano. No estoy hablando de una oracioncita de que Señor me levante en la mañana y Señor gracias, gracias Señor, 5 minutos ya estuvo. Estoy hablando de círculos de oración. 3 horas duraban los de Jericó. Y vas a orar y orar hasta que veas el milagro. Así como la viuda. Y todos sus hermanos, lo estoy declarando con autoridad, van a pasar aquí a dar el milagro. Van a glorificar al Dios que nosotros adoramos, que todo lo puede, que nada es imposible. Para lo que el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Pero esta verdad te tiene que entrar en la cabeza. Y la única manera que te va a entrar es que tú ores. Es un mes que vamos a dedicar a la oración. Si tú haces menos internet, Facebook, Twitter, no sé lo que haces, Instagram, no sé. Si tú haces menos novelas, menos, ya sabe qué va, tijerazo va, y ocupas ese tiempo para orarle a Dios, para orarle a Dios, hermano, cosas grandes van a pasar. Ahora voy a hacer un llamado, y este llamado lo estoy sintiendo bien fuerte de Dios. No es para que te vean, hermano, pero quiero, hermanos, comprometidos de corazón, que durante este mes, comenzando desde ahora hasta que termine agosto, vamos a estar haciendo círculos de oración por esta iglesia. Quiero, hermanos, que pasen aquí comprometidos, que van a hacer círculos de oración por la iglesia, por los ministerios, por el pastor, por todo lo que se está levantando. Nada va a pasar en esta iglesia si no nos comprometemos y empezamos a clamar a Dios. La iglesia no depende del pastor. La iglesia no depende de qué tan bonito predica el pastor, o qué tan bien se ve el pastor, o qué tan bien me cae el pastor. La iglesia depende de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y todo lo que quiero, hermanos, firmes, comprometidos, hacer círculos de oración por esta iglesia durante este mes de agosto. Desde ahora que usted va a salir, hermano, tú te vas a poner 1 hora por lo menos en tu casa, en tu negocio, o si quieres venir a la iglesia puedes venir también a venir a caminar alrededor de la iglesia, o en tu casa estar dando vueltas y pidiendo por el pastor, por la iglesia, por los ministerios, por el instituto bíblico que se está abriendo. Y de una sola vez vas a aprovechar para orar por tus necesidades. Pero cuando yo estaba ahí atrás dando vueltas, esto me decía el Señor: yo te dije que en agosto iba a pasar algo grande, y va a pasar. Y me acordé lo que Dios le dijo a la madre Malve: yo te traje aquí porque les voy a dar una iglesia y les voy a dar un gran ministerio, pero nada va a pasar si ustedes no oran, si ustedes no me piden. Sentí lo mismo que Dios me estaba diciendo. Yo te dije que agosto va a ser un mes grande, pero nada va a pasar si ustedes no me piden. Si ustedes no me piden. Quiero guerreros verdaderos de oración, que nos comprometamos a estar clamando, y que el martes de oración vengamos el martes a clamar, a pedir en el nombre de Jesús, y empecemos a hacer vueltas. No importa el calor, vamos a ir a hacer vueltas, a clamar alrededor de esta iglesia. Si Dios no quiere otro templo, vamos a ser específicos y decir: Señor, queremos un templo de 1000 personas, de 5000, lo que queramos, pero tenemos que ser específicos. Y vamos a clamar, y Dios va a hacer el milagro en la iglesia y en tu vida. Amén.
en la iglesia y en tu vida. Pero créele a Dios. Créele que nuestro Dios es un Dios grande. No es un Dios chiquito, es un Dios poderoso. Para Él no hay nada imposible. Cierren sus ojos los que están aquí al frente y levanten sus manos. Y repitan conmigo: Señor Jesús, tú me trajiste a este lugar. Yo soy parte de esta iglesia. Y yo me comprometo, ya sea en mi casa, o aquí, o en el trabajo, pero me comprometo que todos los días, desde ahora hasta que termine el mes de agosto, voy a hacer círculos de oración y voy a estar dando vuelta y clamando por esta iglesia, y me voy a arrodillar en medio de ese círculo que haga, a clamarte, a pedirte por el pastor de la iglesia, por la pastora de la iglesia, por los ministerios de esta iglesia, por los matrimonios de esta iglesia, por los jóvenes de esta iglesia, por lo grande que tú vas a hacer en este lugar. Me comprometo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ahora voy a orar yo sobre ustedes. Levanten su mano ahí donde están. Señor, levante también los que están atrás sus manos. Señor, todos los que vienen a esta iglesia, Señor, este mes va a ser un mes especial, Señor. Vamos a vivir lo que no habíamos vivido por mucho tiempo, Señor. Porque vamos a dedicar este mes, Señor, a estar orando. Y estoy seguro que después de este mes se va a hacer una cultura en esta iglesia, Señor. Yo te pido, Señor, para que pongas en el corazón de cada hermano que está aquí, Señor, el deseo en sus corazones de volverse, Señor, unos hacedores de círculos, unos hacedores de orar específicamente, Señor. Y no orar por orar, sino que orar con claridad, con entendimiento. En el nombre de Jesús. Y declaro que grandes cosas vienen para sus vidas, porque estamos orando a un Dios que todo lo puede, que nada le es imposible. Y como tu palabra dice, no hemos tenido porque no hemos pedido, pero ahora sí te vamos a pedir, Señor. Y vamos a ser específicos, precisos en lo que pidamos, Señor. Gracias, Jesús. Y grandes milagros declaro que van a haber en estos días. Grandes promesas se van a cumplir en estos días. Y viene un mover grande para la familia de Jesús, producto de este avivamiento de oración que vamos a empezar desde ahora a orar, a clamar por esta iglesia, a bendecirte, Señor, porque estamos para glorificar tu santo nombre. Y nos ha quedado muy claro, Señor, que no es para que cumplas un capricho de nosotros, sino para que tú te glorifiques a través de nuestras vidas, Señor. Gracias te damos y toda la honra y la gloria es para ti. Dale las fuerzas a mi hermano y la fortaleza, Señor. El avivamiento, la unción, Señor, que necesitan para clamar. Que cuando se arrodillen, Señor, no se arrodillen por arrodillarse, Señor, sino que tu fuerza, tu poder caiga sobre ellos, sobre ellas. Llénalos de tu gracia, llénalos de tu unción, Señor. En el nombre de Jesús. Que su aceite fluya desde la cabeza hasta los pies. Un aceite de unción, un aceite precioso, Señor, en sus vidas. Purifícanos, Señor. Tu palabra dice que el que comenzó la buena obra, Él la va a perfeccionar. En este mes, Señor, santifícanos. Apártanos del pecado, Espíritu Santo. Palabra de Dios dice que si nosotros estamos en pecado, el Espíritu Santo nos ayuda a salir del pecado.
porque Él nos guía a toda verdad, y el que tiene el Espíritu no puede pecar, dice la Escritura. Te pedimos que nos santifiques en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Y hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder esta mañana, hay poder esta mañana en tu vida. Y ese pacto que has hecho esta mañana, extiéndelo a tu familia, extiéndelo a tu negocio, a tu trabajo, extiéndelo a tu salud, a la salud de tus hijos. Porque Dios está deseoso de contestar todas nuestras oraciones. No una, no dos, sino que todas. Y vas a ver el poder de Dios. Vas a ver el poder de Dios. Gracias, Jesús, gracias. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Aleluya, Señor, aleluya. Aleluya, Señor, aleluya, aleluya. Es grande, mi Señor, grande. Oh, Espíritu Santo, grande eres. Es el fuego de Dios cayendo en Grandes ti. cosas tiene Dios. Gracias, Jesús. Oh, es el fuego de Dios. Grandes cosas tiene Dios. Dígale, grandes cosas tiene Dios en este pueblo. Grandes cosas tiene Dios. Grandes cosas Él hará en este pueblo. Grandes cosas tiene Dios. Grandes cosas Él hará en este pueblo. En esta iglesia. Grandes cosas tiene Dios. Grandes cosas Él hará en esta iglesia. Grandes cosas tiene Dios. Grandes cosas Él hará en esta iglesia. Grandes cosas tiene Dios. Grandes cosas Él hará en esta iglesia. En mi familia. Grandes cosas tiene Dios. Grandes cosas Él hará en mi familia. Grandes cosas tiene Dios. Grandes cosas Él hará en mi familia. En mi economía, decláralo. Grandes cosas tiene Dios. Grandes cosas Él hará en mi economía. En mi salud, declara. Grandes cosas tiene Dios. Grandes cosas Él hará en mi salud. Porque tú eres grande, Señor. Grandes cosas tiene Dios. Grandes cosas Él hará aquí. Hermano, siento bien fuerte de parte del Señor esta palabra. Es un sentir. No pidas, dice, cosas pequeñas. Pide cosas imposibles para ti. Pide cosas imposibles. Cosas grandes, así como estamos cantando. Grandes cosas tiene el Señor. Porque el Dios que nosotros adoramos es el Dios de lo imposible. Lo que es posible para ti, está bien, puedes orar. Pero esa no es la oración que hemos enseñado esta mañana. La oración que hemos enseñado esta mañana es la oración que produce que las cosas imposibles para nosotros, el Jericó va a caer, la promesa va a llegar a tu mano, y decláralo en el nombre de Jesús.
Decláralo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y escríbelo y que vayas. Pero no solo te quedes con escribirlo, empieza a aclararlo con tu boca. Señor, yo quiero este carro, Señor, que para mí es imposible. Quiero esta casa, Señor, para mí es imposible. Quiero que mi esposo, Señor, venga a los pies tuyos en el nombre de Jesús y se vuelva un esposo amoroso, un esposo tierno, y empiece a clamar y a pedirlo, y empiece a hacer un círculo de oración. Porque grandes cosas tiene el Señor para tu vida, hermano. Pero nada pasa si no se lo pides al Señor de señores y al Rey de reyes. Gracias, Jesús. Él nos dio una promesa hermosa. Pidan y yo lo voy a hacer por usted. Dijo mi Señor Jesús claramente. Y esa promesa para mí es mi promesa. Porque yo sé que lo que yo pido, el Señor Jesús lo está haciendo y lo va a hacer por mí. Gracias, Jesús. Te amo, te quiero. Y empiece a encerrar esa promesa en su corazón. Y empiece a hacer vueltas alrededor de esa promesa. Gracias, Jesús. Te queremos y te amamos. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesús. Dios los bendiga, hermano. Dios los bendiga.